Esperen un poco. Ahora sí. Ya. La semana pasada, chicos, empezamos con la nueva unidad, ¿sí? La nueva unidad era requerimientos de agua de riego, ¿sí? En la cual lo que vimos la semana pasada era un poco cómo yo determinaba exactamente cuál era la humedad aprovechable del suelo, cuántos centímetros, ¿sí? de agua tenía aprovechable en el suelo, y que eso iba a depender de la cantidad de agua que hay en el suelo a capacidad de campo, de la cantidad de agua que hay en el suelo a punto de marchite permanente, de la densidad aparente, ¿sí? De la densidad aparente, porque la densidad aparente me dice qué tan compactado está el suelo, y obviamente que eso va a determinar a su vez también, digamos, la densidad aparente está directamente relacionada con la porosidad. ¿Qué tan profundo, ¿sí? ¿Qué tan profundo es un suelo? Aquí, voy a poner eso, ¿sí? ¿Qué tan profundo es un suelo? ¿Sí? Porque obviamente que si un suelo es más profundo puede guardar más agua que un suelo que es menos profundo, o sea, la profundidad, digamos, qué tan delgado o grueso es esta esponja, y aquí me pedregosidad, porosidad y profundidad. Sorry. Y por supuesto, la pedregosidad, porque acuérdense que las rocas, ¿sí? no guardan agua. Entonces, si un suelo tiene mucha roca, ¿sí? tiene mucha roca, ¿sí? La cantidad de agua que puede guardar ese suelo es menor que un suelo que tiene poca roca. Acuérdense que las rocas ocupan espacio en el suelo, pero no guardan agua, ¿sí? Pueden ocupar mucho espacio a veces, ¿sí? Imagínense un suelo que fuera 50% roca. Quiere decir que hay un 50% del suelo, ¿sí? Eh, Acuérdense que hay un 50%, ¿sí? Si yo tuviera un suelo con 50% de roca, quiere decir que hay un 50% del suelo que perdí, que no va a guardar agua. O sea, que perdí la mitad del suelo solamente porque hay mucha roca. Entonces, por eso la pedregosidad se cuenta cuando uno hace esos cálculos de la humedad aprovechable, ¿sí? Relacionando todos esos factores que están ahí, ¿sí? Relacionando todos esos factores, yo puedo saber exactamente cuánto es la humedad aprovechable y cuánta agua es capaz de guardar mi suelo, ¿sí? Ahí está. ¿Cuánta agua es capaz de guardar mi suelo? Además de eso, hablamos del umbral de riego, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros conversamos que yo riego antes, ¿sí? Voy a regar el suelo antes de llegar al punto de marchidez permanente, ¿sí? Se riega antes, eso va a depender, por un lado, del tipo de riego y también de la textura, ¿sí? El de la textura, porque en el fondo las texturas, como la arena, por ejemplo, va a perder agua más rápido y eso quiere decir que va a tener que regar antes, y del tipo de riego, porque hay riegos, por ejemplo, riego tecnificado, por ejemplo, cuando, por decir, un riego por goteo, ¿sí? Y por eso son porcentajes, ¿sí? Porque va a depender del tipo de tecnificación que tengan el riego. Eh, en un riego por goteo el agua es constante, sí, es poquita agua, pero constante, versus un riego tradicional, por ejemplo, cuando se inunda todo el suelo, en el cual, digamos, yo saturo el suelo completamente, se sobresatura el suelo, ¿sí? De esto lo vamos a ver en un par de clases más, se sobresatura el suelo, y una vez que el suelo está sobresaturado, ¿sí? Y se pierde después todo ese montón de agua, ¿sí? Vuelvo a regar. Entonces, el umbral de riego, ¿sí? Cambia, ¿sí? Porque en los riegos tradicionales yo estoy sobre regando en el fondo. Hay agua que, en el fondo, de todo el agua que yo ocupo en un riego tecnificado, no todo el agua, ¿sí? Eh, lo usa la planta. No así en el riego tecnificado, donde todo el agua, ¿sí? Que yo ocupo, o el 90% del agua, o el 80% del agua que yo ocupo, va directamente a la planta. Después hablamos de la humedad de déficit, ¿sí? Es que fusiona, ¿sí? Lo que es la humedad aprovechable con el umbral de riego, ¿sí? Las fusiono las dos y finalmente me dice cuál es la cantidad de agua en la que hay que regar, cuál es la cantidad de agua exacta, ¿sí? que yo tengo que regar. Y además de eso hablamos, ¿sí? de la evapotranspiración nuevamente, y ya vamos a volver a hablar de la evapotranspiración, que no se nos olvide siempre, tenemos que tenerla ahí siempre ocupando. La evapotranspiración es la cantidad de agua que va a perder el cultivo, ¿sí? que dijimos que dependía de lo que está relacionado, por ejemplo, con el clima, ¿sí? En el fondo, que eso me lo va a dar la evapotranspiración potencial, que eso me lo mido en una estación climática, y con el cultivo, ¿sí? Todo esto ya lo deberían haber saber. Y con el cultivo. ¿Y qué cosas del cultivo?
el tipo de cultivo y el estado fenológico del cultivo, ¿sí? Y cuando yo relacionaba, ¿sí?, la humedad de déficit, que ahí está, la humedad de déficit, con la evapotranspiración, podía tener claro, ¿sí?, cada cuántos días regaba, ¿sí? Porque la evapotranspiración es cuánta agua pierde mi cultivo en un tiempo determinado y la humedad de déficit de la cantidad de agua en la que hay que regar el suelo, ¿sí? Cuando yo relacionaba esto de arriba con esto de abajo, la evapotranspiración del cultivo con la humedad de déficit, yo podía tener claro cada cuántos días podía regar, que es lo último que vimos la semana pasada, ¿sí? No tengo aquí el ejercicio, obviamente, porque esto es simplemente para retomar, eh, la, la- repasar rápidamente lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Ahí ustedes pueden revisar después con más calma el ejercicio. Eh, pero lo que quería que quedara claro es que esta frecuencia de riego sí se refiere a cada cuántos días yo voy a regar. Y para saber cada cuántos días voy a regar, tengo que saber cuánta agua pierde mi cultivo en un tiempo determinado, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí?, esa cantidad de agua en la que hay que regar en el suelo, ¿sí? Esa cantidad de agua que está ahí guardada en el suelo. Yo la voy a tener que reponer, ¿sí? Si se pierde, la voy a tener que reponer, ¿sí? Entonces, teniendo esas dos, lo que pierde el cultivo más lo que está en el suelo, la relaciono entre sí y obtengo cada cuántos días puedo regar. Vamos hasta ahí. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Pregunten nomás sin miedo. Pregunten nomás sin miedo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sin miedo, acuérdense. ¿Sí? Sin miedo, sin miedo. Ya. Sigo. ¿Ya? Sigo. Entonces, lo que vamos a hablar un poquito hoy día, es lo que vamos a introducir hoy, ¿sí? Es muy importante que es, como dice ahí, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Vamos a hablar de el cuánto hay que regar y el cuándo hay que regar. Y esto está relacionado con la programación del riego. Generalmente, ¿sí?, yo tengo que, tanto en un sistema de riego tecnificado, pero también con un riego tradicional, yo tengo que tener claro las dos cosas. Cada cuánto voy a regar y cuánta agua, ¿sí? Cada vez que riego, cuánta agua. ¿Sí? Eso, ¿sí? Eso, ¿sí?, como dice ahí, significa programar el riego, ¿sí? Tener claro, por ejemplo, si yo tengo un riego tecnificado, la programación se puede hacer vía, por ejemplo, algún software, ¿sí? Se puede hacer vía computación, ¿sí? Pero cuando no es así, ¿sí? Pero cuando no es así, cuando yo riego de manera tradicional, igual tengo que tener claro, por ejemplo, cuánto rato, ¿sí?, dejo abierta la sequía de riego para que se inunde mi campo, ¿sí? Por ejemplo, o cuánto rato y cada cuántos días, porque a lo mejor eso va a depender también de como dice en el campo, de cada cuánto me den agua, ¿sí? En el campo se habla mucho de eso. Oye, nos van a dar el agua entre el martes y el jueves, hay que regar ahí, ¿sí? Y entonces a lo mejor, porque así funciona, ¿sí? Como a uno le dan el agua literalmente, ¿sí? Por ejemplo, el martes y el jueves, uno tiene que programarse súper bien y tiene que saber, por ejemplo, cuántos días pasaron, ¿sí?, desde mi último riego, cuánta agua había en mi suelo en ese momento, potencialmente, ¿sí? Cuánta agua podría haber habido, cuánto evapotranspiró mi cultivo en ese momento, ¿sí? Y por lo tanto, si me dan el agua entre el martes y el jueves, ¿cuánto rato yo voy a dejar abierta la sequía de riego? ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Es importante que todo lo que vamos a ver ahora se aplica tanto para un riego que puede estar completamente automatizado, ¿sí?, que puedo tener el mejor sistema hipercontrolado de gestión de agua, pero también se puede ocupar esto, sí, cuando yo riego de manera tradicional, ¿sí? Hay que tenerlo todo bien claro. Recuerden que el agua no es un recurso ilimitado, que mucha gente aquí hasta el día de hoy riega como si el agua no se fuera a acabar. No se fuera a acabar. Y eso es la peor manera de regar, ¿sí? Uno tiene que siempre estar programado y no decir, riego total, hay agua. No, no es así. No, uno no riega así. Entonces,
cuando programo un riego, ¿sí? Cuando voy a programar un riego, ¿sí? Tengo que tener claro estas tres cosas, ¿sí? Lo primero, ¿qué método de riego o equipo es el más adecuado a usar para mi realidad? ¿A qué se refiere con esto? Quizá, ¿sí? Quizás, por ejemplo, eh, el riego, ¿sí? Yo estoy en una zona donde hay poca agua, estoy en sequía, ¿sí? Donde el costo del agua es muy caro, ¿sí? Tener agua es muy caro, y donde a lo mejor, por las condiciones, estoy aquí en el primero, ¿sí? Y que a lo mejor por las condiciones climáticas, ¿sí? Por las condiciones climáticas, me voy a ver obligado, ¿sí? Porque hace mucho calor, a regar constantemente, pero estamos en un lugar con mucha sequía, ¿sí? En ese caso, a lo mejor cuando yo hablo de qué método de riego o equipo más adecuado para usar para mi realidad, en ese caso quizás me va a convenir invertir, ¿sí? En un sistema de riego tecnificado, donde yo puedo regar con poquita agua, ¿sí? Y constantemente, porque estoy en una zona donde hay mucha evapotranspiración, ¿sí? Pero, por ejemplo, a lo mejor puedo estar en el sur de Chile, ¿sí? Y en el sur de Chile a lo mejor estoy sembrando, no sé, algún cereal. Y resulta que los cereales, ¿sí? No hay problemas con regarlos pues, por tendido. Estoy en el sur de Chile, tengo mucha agua, ¿sí? No, mis cultivos no evapotranspiran tanto. Entonces, a lo mejor en ese lugar me conviene más seguir regando de manera tradicional, ¿sí? A lo mejor yo tengo poquitas hectáreas, a lo mejor tengo 1, 2 hectáreas, ¿sí? Entonces, a lo mejor no necesito tal vez hacer una gran inversión tecnológica en un riego hipertecnificado, pero sí a lo mejor puedo poner un sistema de riego por goteo, pero uno sencillo. No necesariamente tengo que tener una cuestión con un computador ahí hiperprogramado, conectado a la estación climática más cercana. No, a lo mejor puedo hacer algo que lo único que va a hacer es distribuir el agua de manera pareja, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que empezar, ¿sí? Yo no puedo partir programando un riego si no sé con qué método voy a regar, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que dice acá, ¿sí? Es que cuando yo decido y empiezo a tomar decisiones, ¿sí? Con respecto, ¿sí? A cómo regar, ¿sí? Cada cuánto regar, etcétera, etcétera, ¿sí? El cómo y el cuánto, el cuánto y el cuándo, perdón, el cuánto y el cuándo, ¿sí? Cuando empiezo a tomar decisiones al respecto, yo tengo que tener claro de dónde tengo esa información, ¿sí? De dónde la voy a obtener. Eh, ya dijimos, o sea, se puede obtener información de las estaciones climáticas. A lo mejor puedo llegarme reportes diarios, ¿sí? A mi celular de la evapotranspiración que está teniendo mi cultivo, ¿sí? A lo mejor mi sistema de riego es súper automatizado y yo necesito aprender a usar el programa con el cual yo hago mi gestión de riego. Y además de eso, esa información que yo voy recolectando, ¿sí? Que me la da la estación climática, que a lo mejor me la va a dar un programa, que a lo mejor me la va a dar, no sé, el asesor, ¿sí? Toda esa información, ¿cómo yo la organizo, ¿sí? Para poder programar un riego. Eso además va de la mano de que yo tengo que aprender, ¿sí? Aprender a usar este sistema. A eso se refiere, ¿sí? O sea, esa información yo la voy a tomar, la voy a gestionar, veo de dónde la obtengo, la ordeno, lo organizo, ¿sí? Y después tengo que saber que eso no es solamente para este año y no es solamente para este mes. Es un proceso, este proceso de aprendizaje, de donde yo saco esta información, es un proceso que yo tengo que ser capaz de poder repetirlo a lo largo del año, y no solamente este año, sino que los 3 o 4 años siguientes, y además este proceso de información, que yo a lo mejor lo estoy ocupando hoy día para regar mis lechugas, el día de mañana también usando las mismas herramientas, lo puedo usar, por ejemplo, para regar durazno el año siguiente, ¿sí? A lo que voy es que por un lado yo tengo este sistema de riego, que lo voy a aprender a usar, pero tengo que aprender a usar ese sistema también de acuerdo a otra condición, ¿sí? Sé de dónde obtengo la información y cómo yo uso esa información en distintas situaciones, ¿sí? A eso se refiere con el proceso de aprendizaje y gestión de la información, ¿sí? Entonces, no hay que, cuando yo a veces les digo chiquillos, a veces tienen que perderle el miedo a ciertas cosas, se refiere a eso, ¿sí? A que entender que uno
sobre todo cuando uno habla del riego y de la programación de riego, es un proceso de aprendizaje constante, ¿sí? Yo no espero que venga el asesor, si yo me dedico a mi cultivo, no espero que venga que el asesor me explique una vez, y típico que a una vez se le explican una sola vez el tema, y es como, ya, no se preocupe, después me la arreglo. Y después me la arreglo y le estoy regando mal, eché a perder mi equipo, obtuve los datos, en vez de sacarlos de La Serena, ocupé los datos que me daban del Valle del Elqui, y dejó la escoba. No, uno tiene que entender que esto es un proceso, ¿sí? Y que es un proceso que yo tengo que ser capaz de repetir y de usar en distintas situaciones, ¿sí? A eso se refiere esta segunda parte. ¿Sí? Y además, lo último importante, que como toda esta información, ¿sí? Que yo tengo, la llevo al uso, todos estos datos que yo tengo, la llevo a información útil, que finalmente es lo que yo ando buscando, que es saber cuándo regar y cuánto regar. O sea, saber qué equipo y método de riego voy a ocupar, aprender a usarlo, aprender de dónde obtengo todos esos datos y finalmente ese aprender a usar el equipo y esa obtención de datos, cómo yo lo llevo a lo práctico, que es lo que a mí me interesa, que es el saber el cuándo y el cuánto regar, ¿sí? Por ahí uno parte. Uno no parte diciendo, voy a instalar este equipo y total sé que si apretando el botón funciona solo. No. Cuando nosotros empezamos a hacer ese tipo de cosas es que quedan las escobas en el campo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos las cosas igual que siempre, todos los años, en el mismo lugar, ¿sí? Que creemos que lo que hice el año pasado se va a volver a aplicar este año, estoy haciendo las cosas mal, ¿sí? Uno tendría que evaluar la situación del cultivo año a año, ¿sí? Aunque sea, no sé, nogales, ¿sí? Aunque sea olivo, ¿sí? Yo no voy a pensar, el año pasado en esta época regábamos 2 horas, no voy a ponerme a regar 2 horas de nuevo este año, ¿sí? No es así, no es así. La situación puede cambiar año a año, ¿sí? Porque el clima cambia año a año, porque, por ejemplo, este año ha llovido mucho, entonces este año yo sé que va a haber alta disponibilidad de agua, versus a lo mejor el año pasado que casi no habían lluvias, ¿sí? A eso se refiere. Y a eso se refiere a la gestión de la información y al aprendizaje. Saber qué hacer en qué momentos de acuerdo a determinadas condiciones. ¿Ya? Entonces, esto de acá, todo esto, ¿sí? Me permite a mí establecer entonces la programación de mi riego, ¿sí? Como dice ahí, saber el cuándo y el cuánto. Y para eso, dice, como dice acá, yo voy a utilizar varias metodologías. Ya vamos a ver en algún caso qué tipo de metodologías se ocupan, ¿sí? Varias metodologías, ¿sí? Y que dice ahí que, miren lo que dicen ahí, muy importante esta frase, ¿sí? Que me permita ser eficiente en el uso del agua de riego, ¿sí? Ocupar bien mi agua de riego, sin que yo afecte los rendimientos de cultivo. Cuando me refiero a eficiencia del agua de riego, quiere decir que yo ocupe la menor cantidad de agua posible, ¿sí? Para producir lo más posible. Esa es la manera en que en la que yo tengo que pensar mi producción. Ojalá ocupar la menor cantidad de agua posible, ¿sí? Para obtener la mayor producción posible. Yo siempre hablo así. En el campo uno tiene que pensar así, gastar la menos plata posible para ganar lo más posible, ¿sí? Quizás suena un poco feo, pero eso se refiere también a invertir sabiamente mi plata, ¿sí? Como a mí me da rabia, no tengo que pensar en que voy a gastarme la plata, toda la plata que gané este año en cambiar la camioneta, porque eso no es invertir en el campo, eso es invertir en cualquier lecera, menos en el campo. Yo debería invertir siempre en mi campo, ¿sí? Mejorar las condiciones de mi campo. A lo mejor este año voy a instalar un sistema de riego un poquito más caro, pero ese sistema de riego a largo plazo me va a permitir ahorrar agua y me va a permitir ahorrar plata. Hay que pensar así, ¿sí? No hay que pensar en el corto plazo. ¿Sí? Hay que pensar en el largo plazo, ¿sí? Sobre especialmente con la eficiencia del uso de agua. Porque cada vez hay menos agua, ¿sí? Y hay que pensar bien eso. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos, chicas? ¿El resto? Ya. Me dicen nomás, ¿sí? Me dicen. Ya. Seguimos, sí. Ya. Entonces, acá estas metodologías, ¿sí? Estas metodologías a veces tienen que ir de la mano de lo que hay, como dice ahí,
metodologías meteorológicas, ¿sí? Que yo vea lo que está pasando en el clima y su relación con la planta, o bien metodologías en las cuales yo estoy midiendo cosas que pasan en la planta, ¿sí? Distintas cosas que pasan en la planta, o bien metodologías en las que yo estoy viendo qué es lo que pasa en el suelo, o lo que en verdad se hace, una metodología que me permite incorporar las tres cosas. Eso es lo que en verdad se hace. Tanto lo que pasa con las variables meteorológicas, con lo que pasa en mi planta y con lo que pasa en mi suelo. El sistema suelo-agua-planta, ¿sí? Suelo-agua-planta, ¿sí? ¿Verdad? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Lo que pasa en las tres cosas. A veces, sí, eso sí, no es que uno se inclina más a veces por ocupar más o basarse más en el clima, ¿sí? No es que esté bien o no es que esté mal, sino que es como mi punto de apoyo, ¿sí? A veces yo digo, pucha, en verdad todo mi sistema de gestión de información lo hice en base al clima, eso no quiere decir que vaya a regar mal, pero en el fondo tengo que tener claro que si yo basé todo mi sistema así de gestión de información para regar en el clima, tengo que entender también que cómo repercute eso en la planta y cómo repercute eso en el suelo. A eso se refiere, ¿sí? A eso se refiere. Lo que voy es que yo incorporo las tres cosas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Rápidamente, de tipo de metodologías, de saber cada cuánto y cómo regar, pero muy rápido, ¿sí? Y para entender un poco que esto de programar un riego, saber cuánto riego y cada cuánto, o sea, cuándo y cuánto riego, es bien complejo, ¿sí? Entonces, miremos, por ejemplo, acá, ¿sí? No sé si se ve bien, voy a agrandar un poquito, ¿sí? Fíjense que esto, lo que parece que no era aquí, era en la otra sección, lo que decía la gente, ¿sí? Que a veces, ¿sí? Tocando el suelo, y esto, la experiencia me va a hacer mejor en esto, ¿sí? Pero a veces tocando el suelo, ¿sí? Yo puedo saber más o menos, cuánta agua tiene mi suelo, ¿sí? Me dice, tacto y aspecto del suelo y cuánta agua tiene, ¿sí? Cuánta agua tiene, ¿sí? Por ejemplo, y esto, como dice, esto que sale acá, me lo va a dar la experiencia. Mientras más tiempo yo paso en el campo y más toco el suelo y veo lo que pasa en el suelo, ¿sí? Puedo saber cuánta agua tiene ese suelo. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que mi suelo está en puntos marchites permanentes? Y de acuerdo a la textura. Por ejemplo, cuando mi suelo es un suelo franco arcilloso y mi suelo está a punto de marchites permanente, quiere decir que mi suelo yo lo voy a sentir duro, muy seco, lleno de grietas, como de roturas, ¿sí? Y partes sueltas en la superficie, ¿sí? Y eso quiere decir que en ese momento, ¿sí? Yo debería echarle al suelo para que salga de, o sea, la cantidad de agua que perdió mi suelo en ese momento es entre 158 y 208 milímetros de agua, ¿sí? Ahí está. Esta es la cantidad de agua que perdió mi suelo, ¿sí? La cantidad de agua que perdió mi suelo cuando mi suelo es franco arcilloso y se encuentra en punto de marchitez permanente, ¿sí? Cuando está con estas características, mi suelo perdió entre 158 y 208 milímetros de agua. A eso se refiere su numerito de abajo. Bueno, esta capacidad de campo, dice, ¿sí? Mi suelo no ha perdido agua. Pues. Acuérdense que en la capacidad de campo, mi suelo está todos los microporos están llenos de agua, mi suelo no va a haber perdido agua, está ahí, ¿sí? No hay problema. Y en ese momento, en un suelo franco arcilloso, que no ha perdido agua, que ha perdido 0 milímetros de agua, o sea, un suelo que está ahí, ¿sí? Esperando a que las plantas absorban agua de él, dice que es cuando el suelo se comprime, ¿sí? O sea, el suelo si yo lo piso, se va a comprimir un poco, pero no va a salir agua, porque si saliera agua quiere decir que el suelo va a estar saturado, simplemente quiere decir que el suelo se comprime, ¿sí? Esto es como la esponja, nuevamente, la esponja que ya cayó todo el agua, ¿sí? Esa agua que extra que tiene la esponja, pero están todos los poros llenos de agua, todos los microporos llenos de agua, se vaciaron los macroporos, ¿sí? Y cuando yo piso el suelo, sin embargo, queda una huella húmeda, ¿sí? Va a dejar una huella, pero no hay exceso de agua. Ahí está mi suelo, cuando está en franco arcilloso, ¿sí? Cuando el suelo franco arcilloso está en capacidad de campo, estas son sus características. Si se dan cuenta, esto es tocar el suelo y de acuerdo a lo que yo sienta, a cómo sienta el suelo, puedo saber más o menos cuánto tengo que regar, si se dan cuenta. Más o menos cuánto tengo que regar. ¿Sí? Por ejemplo, acá
Cuando mi suelo está a lo mejor aquí, ¿sí? Yo tendría que regar entre 100 y 158 milímetros, ¿sí? Si es algo moldeable y se forma una bolita, ¿sí? Cuando mi suelo es blanco arcilloso. ¿Se dan cuenta? Ahí dice más o menos cuánta agua debería echarle a ese suelo, ¿sí? De acuerdo a su textura, ¿sí? De acuerdo a su textura. Como digo, esto es lo que generalmente hace la gente en el campo, ¿sí? Esto es algo que es muy frecuente. La gente hace un hoyito, mete el dedo, ¿sí? Mete el dedo en el suelo, lo toca, ve cómo está y dice, ah, mira, sabéis que hay que regar el suelo. O no hay que regarlo. No es muy exacto, ¿sí? No es muy exacto, pero es una metodología que se puede ocupar para saber, a lo mejor, si yo veo que mi suelo lo siento así, ¿sí? Y está así, quiere decir que todavía tiene suficiente agua. Y a lo mejor yo necesito regar el suelo cuando está acá. Y a lo mejor una persona que sabe en el campo sabe que mi suelo, entre que esté de esta manera, ¿sí? A que esté de esta manera, van a pasar 5 días, porque una persona que conoce su suelo, conoce su campo, ¿sí? Y sabe cada cuánto tiene que regarlo simplemente tocando. Como digo, quizás no es muy exacto, pero es una metodología. ¿Sí? Es una metodología para saber cuánta agua le falta a mi suelo y cada cuánto yo debería regarlo. ¿Sí? Como digo, vuelvo a repetirlo, no es quizás lo más exacto, no es quizás lo más preciso, pero es una metodología. Hay que también entender que, por ejemplo, esto sería en el suelo, ¿sí? Obviamente que hay maneras precisas, exactas de saber cuánta agua hay en mi suelo, ¿sí? Pero esto es una manera que me permite acercarme y conocer más o menos, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí? Cómo está mi suelo, pero no me sirve de nada el suelo simplemente, porque yo tengo también mi cultivo. Entonces, por ejemplo, acá está la planta, ¿sí? Y aquí me dice cuando tengo una planta chiquitita, un arbusto y un árbol, ¿sí? Y esto que está acá abajo me muestra la profundidad de las raíces y a qué tanta profundidad yo debería regar. A lo que voy es, si yo tuviera un cultivo chiquitito de flores, ¿sí? Quizás la profundidad a la que tiene que llegar el agua son los primeros 20 centímetros. Entonces uno puede saber más o menos cuánto se demora el agua en bajar, ¿sí? Cuánto se demora el agua en infiltrar. Y yo ya sé que si tengo un cultivo chiquitito, a lo mejor un cultivo de flores, ¿sí? Me estoy dedicando a la producción de flores. Yo ya sé que a lo mejor estos primeros 20 centímetros, ¿sí? Se van a cubrir cuando yo, no sé, con 1 hora de riego, a lo mejor, por decir un número, ¿sí? Con 1 hora de riego. Pero si tengo arbusto, tengo que hacer llegar el agua hasta los 50 centímetros y a lo mejor para que el agua llegue hasta los 50 centímetros tengo que regar por 2 horas. Pero si tengo un árbol frutal, tengo que hacer que el agua baje 1 metro de profundidad, ¿sí? Y a lo mejor para que el agua llegue hasta 1 metro de profundidad tengo que dejar el riego corriendo 5 horas, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que entender también que la cantidad de agua, o sea, el tiempo de riego, ¿sí? El tiempo de riego, ¿sí? Puede variar también de acuerdo al tipo de cultivo que tengo, ¿sí? ¿Por qué no? Porque el agua va a tener que profundizar más o menos de acuerdo al tipo de cultivo. Si tengo un árbol frutal, generalmente los riegos son largos, 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 porque el agua tiene que bajar por lo menos hasta 1 metro de profundidad, porque voy a tener raíces hasta 1 metro de profundidad, ¿sí? Entonces ahí, ojo, ¿sí? Eso es bastante importante. Yo no puedo esperar regar la misma cantidad de horas, ¿sí? Ni por la misma cantidad de días, de acuerdo, si tengo, por ejemplo, si me estoy dedicando a la producción de lechuga, si me estoy dedicando a la producción de palto. Claramente la cantidad de tiempo que en la que voy a regar el suelo, por la que va a estar, en la que voy a estar regando va a ser mayor cuando estoy regando un palto, porque tiene raíces más profundas, versus las raíces de una lechuga que están en la superficie, en los primeros 20 centímetros. Entonces, eso hay que tenerlo súper, súper claro, ¿sí? Súper, súper claro. Además de esto, ¿sí? Que es súper importante, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta otra cosa, que resulta que las raíces en las plantas no se distribuyen de la misma manera, ¿sí? La mayor cantidad, mire, el 70% de las raíces, ¿sí? El 70% de las raíces en una planta se concentran, ¿sí? Se concentran cerca de la superficie. 40 más 30 son 70, ahí viene el 70, ¿sí? 40 más 30 son 70.
Entonces, generalmente cuando yo riego, ¿sí? Quiero que el agua vaya desde, y por eso se riega desde arriba hacia abajo, ¿sí? Quiero que acá arriba ojalá haya harta agua y hacia abajo haya menos agua, ¿sí? En el fondo el agua tiene que ir bajando, pero también entender que yo no espero inundar mi suelo aquí, ¿sí? En esta parte de acá abajo, yo no espero estar inundando mi suelo, ¿sí? No voy a esperar aquí tener que tenga la misma cantidad de agua que arriba. Es normal que en la superficie haya más agua, porque también es normal que en la superficie haya más raíces. En cambio, acá abajo, ¿sí? Hay menos raíces, la cantidad de raíces es menor, la cantidad de pelos radicales es menor, ¿sí? Y entonces a lo mejor acá arriba voy a tener mucha agua y aquí abajo poquita. Y eso hay que entenderlo también, ¿sí? Cuando yo programo un riego, tengo que entender cómo crecen mis raíces, ¿sí? No es simplemente lo que pasa en el suelo, no es simplemente la evapotranspiración del cultivo, no es simplemente las variables climáticas, sino que también tengo que entender, y por eso tienen ustedes el ramo de anatomía vegetal que tuvieron, o los ramos esos donde ven cosas botánicas, ¿sí? Tienen que entender esto, ¿sí? Por eso cuando les dicen qué tipo de raíces existen, ¿se acuerdan que alguna vez lo vieron? Esto es las raíces pivotantes, raíces fasciculadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos en algún momento? ¿O lo vieron en algún momento? No conmigo, pero a lo mejor lo vieron con otro profe. ¿Se acuerdan, chiquillos? Los tipos de raíces y esas cosas. Sí, profe, yo me acuerdo que vimos ese tipo de raíz y la pivotante. Ya, en anatomía, exactamente. ¿Por qué importa el tipo de raíz entonces? Por esto, porque la distribución a su vez, ¿sí? Porque a lo mejor la manera en que crece mi raíz también me va a determinar, ¿sí? Cómo voy a regar y la distribución de agua dentro del suelo, ¿sí? Si yo tengo una raíz pivotante, a lo mejor estoy dedicado no sé, al cultivo de zanahoria, ¿sí? La distribución de agua, ¿sí? Dentro del suelo va a ser distinta, a lo mejor si tengo, no sé, unas raíces más así, ¿sí? Unas raíces así, ¿sí? Entonces yo también tengo que entender eso, tengo que entender que acá arriba se concentran muchas raíces, acá abajo menos, pero esto también puede cambiar de acuerdo al tipo de raíz, ¿sí? Al número de raíces secundarias que tiene mi planta, ¿sí? Al número de pelos radicales que tiene mi raíz, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces también eso hay que entender. No es tan simple a veces programar el riego porque justamente porque las raíces también varían, la forma de la raíz también varía. Además de eso, fíjense lo que pasa. Estoy mirando una planta desde arriba. Me dicen si se ve el video bien o no. Esa es la planta mirando desde arriba. ¿Se vio bien? ¿Lo pudieron ver? Sí, profe, fue como de menor Sí, rango. profe. Ya, bacán. No sabía si se iba a ver bien. Lo voy a poner de nuevo. ¿Sí? Fíjense que una planta, al principio, y eso es lo que está mostrando esta es la planta vista desde arriba. Al principio, cuando la planta está empezando a crecer, esto es un árbol frutal, ¿sí? Esto es un árbol frutal, ¿sí? Este video obviamente no se les puedo dejar el link del video, ¿sí? Se lo voy a subir, sí, creo que igual se puede subir el video, ¿sí? Cuando yo parto y regando mi planta, ¿sí? Imagínense que cada uno de estos puntitos, cada uno de, uy, cada uno de esos puntitos celestes, ¿sí? Si yo estuviera regando por goteo, ¿sí? Cada uno de esos puntitos celestes que se ven alrededor de la planta es donde yo debería concentrar mi riego. A medida que la planta crece, ¿sí? El riego se tiene que ir concentrando en las afueras de la planta, ¿sí? Cuando la planta es chiquitita, y eso para eso este video, cuando la planta es chiquitita, chiquitita, ¿sí? El riego se concentra cerca de la planta, se concentra muy cerca de la base de la planta, ¿se dan cuenta? Ahí está. Eso es lo que quiero, fíjense ahí, ¿sí? Cada uno de esos puntos es donde se concentra el riego. Entonces, cuando la planta empieza a crecer, cuando tengo mi árbol chiquitito, el riego se va a concentrar aquí, muy cerca de la planta, porque las raíces también van a estar ahí más cerca. Pero a medida que la planta crece en tamaño, ¿sí? El riego se tiene que ir alejando de la planta porque las raíces también se van a ir alejando, ¿sí? Y además la cantidad, cada uno de estos sería zonas de concentración, ¿sí? Además, no solamente se va a ir desconcentrando, sino que además la cantidad, por ejemplo, si estuviera regando de riego por goteo, la cantidad de emisores, ¿sí? La cantidad de goteros con los que voy a estar regando mi cultivo, por ejemplo, en un riego por goteo, tienen que ir aumentando. Al principio van a ser poquito, al principio es poquita agua muy concentrada cerca de la base,
pero a medida que la planta crece, la cantidad de agua que necesito es mayor, ¿sí? Y además tengo que ir agrandando, ya no riego tan cerca de la base, tengo que empezar a abrir la zona de riego. Todo esto que estoy explicando, así mostrando estas imágenes, es para entender que la programación de un riego es compleja, ¿sí? Que todos estos factores se tienen que considerar. Si yo mirara todos los factores que tengo que considerar para un riego, lo que vería esto, ¿sí? Vería esto. Entonces, dice, la programación de un riego incluye el cuándo y el cuánto regar, y esto tengo que tener claro todo lo que pasa en mi suelo, todo lo que pasa en mi planta, todo lo que pasa con mi clima, cómo se relacionan estas tres cosas entre sí, ¿sí? Entender que mi suelo más mi planta, ¿sí? Me van a decir la frecuencia de riego, entender que mi planta más mi clima, por lo general, van a determinarme el tiempo de riego, pero además aquí tiene que empezar a entrar también la velocidad a la que se infiltra el suelo, ¿sí? Las lluvias, el tipo de emisor que tengo, el tipo de sistema de riego, ya hablamos aquí la planta, además como va creciendo, tengo que entender también la anatomía de la planta, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo programo mi riego no puedo, por eso se ocupan lo que decía anteriormente, se pueden ocupar las metodologías por separado, pero a la hora de los cubos, ¿sí? Cuando yo tengo que regar, no me puedo quedar solo con una metodología, tengo que incorporarlas todas, ¿sí? Tengo que incorporar todos los conocimientos que tengo, y mediante todos los conocimientos que tengo yo puedo determinar entonces la frecuencia de riego, cada cuántos días riego, ¿sí? Cada cuántos días riego, ¿sí? El cuándo regar, y el tiempo de riego, que en el fondo es cuánto regar. Mientras más tiempo, ¿sí? Lo que voy a regar cada 3 días, y cada 3 días voy a regar 1 hora, o bien cada 3 días voy a regar 10 horas, ¿sí? En las 10 horas voy a regar mucha más agua, ¿sí? Entonces eso también, la cantidad de agua está determinada por el tiempo de riego, ¿sí? Entonces es complicado, ¿sí? Disculpen. Disculpen. Uy, viene otro, viene otro. No. Entonces, esto me dice aquí la programación de riego, básicamente lo que quiero que entiendan, chicos, que no es sencillo. Y si de repente se pierden y cosas, es normal, ¿sí? Porque son muchos factores los que hay que considerar, ¿sí? Generalmente, para que lo tengan claro, estos sistemas de información, que ahora hay muchos sistemas de gestión de riego, ¿sí? Muchos, 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 y eso es bueno porque la tecnología ayuda bastante, ¿sí? La tecnología ayuda bastante, ¿sí? Eh, lo que quiero que entiendan es que estos sistemas nuevos de tecnología de gestión de riesgo me permiten obtener en tiempo real, tener en tiempo real todos estos datos incorporados, ¿sí? E inmediatamente me definen cuánto, las dos cosas, el cuándo y el cuánto regar, ¿sí? Por suerte. Pero si yo no tengo automatizado todo, muchas de estas cosas las tengo que hacer a mano, ¿sí? O muchas de estas cosas las tengo que ir yo registrando en una plantilla Excel o en una plantilla a mano, e ir tomando nota, nota, nota y saber en qué momento voy a regar y cuánto regar, como dice ahí. Cada cuánto riego, el cuándo regar, 3 días, cada 4 días, cada 15 días, y el cuánto regar. Voy a regar hoy 1 hora, regaré 3 horas, regaré 10 horas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es complejo, ¿sí? Es complejo, ¿sí? Es probable, no en este ramo, ¿sí? No en este ramo, pero el otro semestre hay otro ramo de riesgo, que es la segunda parte, y ahí si es que siguen estudiando, ahí vamos a trabajar con un programa de gestión de riesgo, por si acaso, que compraron la licencia, así que vamos a trabajar con un programa de gestión de riesgo, si es que estamos vivos para el otro año, ¿sí? Vamos a trabajar con un programa de gestión de riesgo. Le aviso. Entonces ahí uno puede ver estos datos, cómo se van incorporando, cómo se diseña un sistema de riesgo, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, aquí ya lo hablamos, la frecuencia de riego, ¿sí? Lo vimos aquí, ¿sí? La frecuencia de riego, lo dijimos ahí, estoy repasando esto, ¿sí? Cuánta agua pierde mi cultivo en un tiempo determinado y la cantidad de agua en la que hay que regar el suelo, ¿sí? Y lo que dice, esto ya lo vimos, ¿sí? La frecuencia de riego dice, permite estimar el número de días en que el cultivo agota la lámina de agua en el suelo.
Lo que estoy diciendo, la frecuencia de riego, ¿sí? Se me está acabando el agua, se acaba el agua, se acaba el agua. Esto es la botella, acuérdense. La botella, la botella, la botella, la botella se empieza a acabar, ¿sí? Y acuérdense que yo digo, yo la botella no espero que se me vacíe entera, sino que tengo que regar, ¿sí? Antes de que se me vacíe la botella, ¿sí? Eso se llama la lámina de agua, ¿sí? Eso se refiere, es una lámina de agua, es como, por eso se habla de lámina, porque en el fondo es como si yo cortara mi suelo, vería una lámina que va disminuyendo, como si yo cortara una botella por la mitad y viera cómo va disminuyendo el agua, ¿sí? Por eso se habla de lámina de riego, ¿sí? Entonces yo puedo saber cuánta agua se va a ir perdiendo, ¿sí? Cuánto se va a ir perdiendo y cada cuánto hay que rellenar esa botella. A eso se refiere a la frecuencia de riego. Cada cuántos días yo voy rellenando la botella, ¿sí? Por ejemplo, me imagino que ahora ustedes para el 18, ¿sí? Eh, rellenaban la botella de agua cada media hora porque estaban más secos que no sé qué, o no, ¿no? Isaías, ¿ah? ¿Cada cuánto rellenaba la botella de agua? Durante el año nuevo, Natalia, ¿cada cuánto rellenaba la botella de agua este año? O sea, ahora para el 18. No me preocupé de eso, profe. No, llegaba nomás. Tú decías, de lo que te pasaba te lo tomabas y no sabías si era Ah, agua, terremoto, nada más. chicha, todo eso. Pero en el fondo eso, ¿no? Eso se refiere a la frecuencia de riego, ¿sí? Cada cuánto hay que ir rellenando la botella, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Eso es lo que vimos, ¿sí? Cada cuánto hay que rellenar, ¿sí? Y, bueno, ahí tenían un ejemplo de ejercicio, ¿sí? Eso es la frecuencia de riego. Pero dijimos acá, lo vuelvo atrás, ¿sí? Frecuencia de riego, ¿sí? Está determinado por lo que pasa en el suelo y por la evapotranspiración, ¿sí? Acuérdense que aquí decía, lo que decíamos, capacidad de campo, punto de marcha permanente, densidad aparente, porcentaje de piedra, etcétera, etcétera. Profundidad del suelo, etcétera, etcétera. Es lo que vimos recién al principio. Y teníamos la evapotranspiración también, ¿sí? O sea, esto de acá abajo, ¿sí? Es lo que me dice, voy a poner aquí entre paréntesis esto del suelo, ¿sí? Y esto de acá, aquí entre paréntesis, la planta, ¿sí? Lo que pasa en la planta y lo que pasa en el suelo. Y la evapotranspiración del cultivo, teníamos que era esto, ¿sí? Transpiración de la planta y evaporación del suelo, ¿sí? Transpiración de la planta y evaporación del suelo. Lo vuelvo a decir acá, evapotranspiración, ¿sí? Aquí está, evapotranspiración, el consumo de planta, ¿sí? ¿Qué es la evapotranspiración, chiquillos? ¿Qué es la evapotranspiración? Es el exceso del agua que eh, no. Sí, pues el exceso de agua que bota la planta. No es exceso, no es exceso, no es un Es la exceso. Es el agua que se transpiración pierde a y la través de transpiración. las hojas y del suelo. Eso. ¿Cuánta agua pierde mi cultivo? A través de las hojas, o sea, a través de la planta y del suelo. Eso es. No es exceso. No, ojalá fuera exceso. No, no. No, ojalá si fuera el exceso de agua estaríamos del otro lado, pero no es así. Sí, el consumo de la planta. ¿Sí? Como dice ahí, son las necesidades. Pero les quería mostrar, y con esto termino hoy, ¿qué sale en la imagen? ¿Qué sale en esa imagen, chiquillos? ¿Qué sale en esa imagen? De lo que no habíamos hablado antes. ¿Qué hay extra en esa imagen, chiquillos? Las precipitaciones, Las precipitaciones, el factor climático. Cuando yo mido la evapotranspiración, ¿sí? Y esto es súper importante, ¿sí? Súper importante. Cuando yo mido la evapotranspiración, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, y aquí por eso digo, vamos siempre agregando una cosita más a lo que ya sabíamos, ¿sí? ¿Sí? Tengo que, en el fondo, la evapotranspiración, que son mis necesidades hídricas, ¿sí? Esta evapotranspiración, voy a poner este acá atrás, espérame un poquito, esta evapotranspiración, ¿sí? Un poquito, ¿sí? La evapotranspiración, ¿sí? La voy a poner acá,
La evapotranspiración del cultivo, ¿sí? La evapotranspiración del cultivo. Uy, espera un poquito. Ah, espera un poquito, que se me enredó. La evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Por lo que ustedes dijeron, pérdidas de agua de la planta más el suelo, ¿sí? Pero a esto, a estas pérdidas de agua, ¿sí? A lo que estas son pérdidas, ¿sí? Pérdidas, ¿sí? Y esto es muy importante, yo también tengo que sumarle, ¿sí? Tengo que, o sea, estos son pérdidas, ¿sí? Realmente lo que yo estoy midiendo son precipitaciones menos las pérdidas de agua, ¿sí? O sea, cuando yo realmente mido la evapotranspiración, ¿sí? Tengo que también tener en cuenta esto, cuánto llueve. Porque la precipitación no es pérdida de agua. La precipitación es una suma de agua. Si estoy en un lugar donde llueve mucho, esta pérdida de agua del suelo y de la planta va a ser mucho menor, porque es como si yo estuviera rellenando constantemente, ¿sí? Mi sistema con agua, ¿sí? Es como si yo tuviera constantemente. Entonces, cuando yo considero la evapotranspiración y hago todos los cálculos de la evapotranspiración y busco en mi estación climática, ¿sí? ¿Cuál es la evapotranspiración? Tengo que también tener junto a eso, ¿sí? En mi estación climática, las precipitaciones, porque las precipitaciones tengo que sumarlas, ¿sí? Tengo que agregarlas, ¿sí? Depende de la topografía, lo que pasa es que aquí estamos solamente viendo factor planta, Romina, solamente el factor planta, solamente agua en mi planta y mi suelo, ¿sí? Aquí no nos vamos a meter solamente estamos viendo pérdidas de agua, ¿sí? Obvio que depende de la topografía, pero estamos hablando solamente de la evapotranspiración en este caso, solo la evapotranspiración, ¿sí? Obviamente que cuando yo considero todo, ahí sí entra el suelo, el clima, todo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero acá, ¿sí? Cuando estoy hablando de la evapotranspiración, solamente, ¿sí? Aquí solamente voy a considerar las pérdidas de agua de la planta, las pérdidas de agua del suelo, ¿sí? Pero también tengo que meter las precipitaciones, ¿sí? Entonces la evapotranspiración del cultivo finalmente, ¿sí? Es esto, ¿sí? O sea, es esto que ya teníamos claro, mi T0 por el KC, ¿sí? Pero también, ahí está, con las precipitaciones, ¿sí? Siempre tienen que ir ahí, porque las precipitaciones en el fondo me suman agua, ¿sí? Y si yo estoy regando, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que las precipitaciones es como un riego extra. Entonces, si llovió el día antes, se me ocurrió hacer un riego hoy, ¿sí? Probablemente tenga que regar mucho menos. O si estoy en un lugar donde llueve mucho, mi frecuencia de riego, ¿sí? Va a ser menor. O si estoy en un lugar donde llueve poco, la frecuencia de riego va a ser mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener agua entrando constantemente en mi suelo, ¿sí? Entonces, la evapotranspiración finalmente, sí, depende del ET0, depende del KC, pero también depende de las precipitaciones, ¿sí? Esto es especialmente importante en las zonas donde llueve mucho, ¿sí? Por ejemplo, el sur de Chile, que nosotros podemos tener lluvias todo el año, ¿sí? Es muy importante. Y yo tengo que entender que, por ejemplo, que en el sur de Chile, ¿sí? La precipitación, cuando yo hago mis cálculos, ¿sí? De evapotranspiración del cultivo, siempre tengo que estar pendiente de cuánto llovió, porque esa agua que llueve, ¿sí? Hace que la evapotranspiración sea menor, ¿sí? Entonces tengo que tener ahí súper claras las precipitaciones, ¿ya? Entonces ahí hay que tener claro eso, ¿sí? Por eso, cada vez que ustedes buscan una imagen de la evapotranspiración, no importa en el lugar que sea, no importa en el idioma que sea, sale planta, sale suelo y siempre sale agua de lluvia. Miren, les voy a mostrar en el Google, ¿sí? Para que me crean, ¿sí? Voy a dejar de compartir, pero les puedo mostrar ahí. Bien. Entonces uno ve evapotranspiración, lluvia. Evapotranspiración, miren ahí, lluvia. Evapotranspiración, lluvia. Evapotranspiración, lluvia. Da lo mismo la imagen que yo busco. Evapotranspiración, lluvia. Siempre está metida la lluvia ahí.
Evapotranspiración en inglés, lluvia. ¿Se dan cuenta? Siempre está metida la lluvia. Siempre. Miren acá, evapotranspiración, lluvia. Transpiración, evaporación, precipitaciones. Siempre está metida. Siempre. ¿Sí? Siempre. Siempre se considera la lluvia. ¿Sí? Y no, antes no la tocábamos porque no es que no correspondía, pero sino porque esto nos va a importar ahora. Miren, evapotranspiración y también viene la precipitación. ¿Se dan cuenta? Siempre hay que tener en cuenta las lluvias. Siempre. ¿Sí? Siempre. Voy a dejar hasta ahí nomás hoy día, chiquillos. ¿Sí? Vamos a dejar hasta ahí nomás. Como decía, quería sumar solamente esto hoy día, sí. Miren, aquí incluso también se ve, ¿sí? Evapotranspiración, precipitaciones, siempre se consideran las precipitaciones. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Miren ahí. Y ahí está lo que decía la Romina, la topografía. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces dejamos hasta acá, chiquillos. Vean si pueden revisar lo de la prueba ahora, ¿sí? Si no pueden revisarlo, les puedo mandar yo las preguntas que tuvieron buenas y las preguntas que tuvieron malas, ¿ya? Les puedo mandar o sea, les mando las preguntas que tuvieron malas, en el fondo, ¿sí? O las podemos revisar la próxima clase. Si no, tratan de revisar y si no, revisamos la prueba el jueves, ¿ya? Podemos revisar la prueba el jueves, ¿ya? No hay problema. ¿Ok? Súper, profe, qué bueno. Sí, si no la revisamos hoy, sí, si no la revisamos hoy, o sea, si no pueden meterse ustedes a revisarla, revisamos el jueves, ¿ya? Chiquillos, para que no tengan, para que, digamos, se liberen de sus dudas, ¿ya? Así que el jueves la revisamos por último, ¿ya? Ya, profe, me despido. Estén Nos bien, vemos más rato. Chao, nos vemos chao. rato. Chao, chao, chicos, chao. Chao, profe. Bien, chao, chao. Chao, profesor, chao, chao.